Queremos considerar, bajo la lectura que hemos tenido de Apocalipsis 2, 8 al 11, mantente firme hasta la muerte, seamos fieles hasta la muerte. Hay 4 instrucciones acá, 4 aspectos de esta exhortación de Cristo a su amada iglesia, para que en tiempos de dificultad nosotros también podamos mantenernos fieles al Señor Jesucristo. Consideremos entonces esta mañana el primero de los aspectos de esta exhortación que Cristo le dirigió a la iglesia de Esmirna. La primera descripción que tenemos acá en este pasaje tiene que ver con el mandato de Cristo. El mandato de Cristo. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 8? Que el Señor manda al apóstol Juan. En el versículo 8, observe usted lo que nos dice. Dice acá el mandato: escribe a la iglesia de Esmirna. Y como vimos en la carta que se escribió a Éfeso, en los versículos 1 hasta el versículo 7 de este capítulo, también acá la carta va dirigida al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel aquí en la iglesia de Esmirna? El ángel es el mensajero de la iglesia, el mensajero que está en la iglesia, en Esmirna, es decir, el pastor de la iglesia. Estas instrucciones iban dirigidas principalmente al pastor de la iglesia, al encargado de la iglesia. Por lo tanto, el pastor de la iglesia, el ángel que se le llama acá, leería estas instrucciones de Cristo a toda la congregación de Esmirna. Y dice el pasaje que esta iglesia se encuentra en Esmirna. Esmirna era una ciudad. Era la ciudad que seguía después de la ruta en el Asia Menor. Primero estaba la iglesia de Éfeso, que hemos visto eso del versículo 1 hasta el versículo 7. Luego, a 50 kilómetros, se encontraba la iglesia de Esmirna, en esa misma dirección. Esmirna era una ciudad grande, era una ciudad rica, era una ciudad muy próspera en ese tiempo. Estaba cerca de un puerto. Esta ciudad era considerada como la belleza de Asia. En ese momento se le consideraba la belleza de Asia y era la segunda ciudad más importante en cuanto a exportación después de Éfeso. Y a diferencia de Éfeso, porque la ciudad de Éfeso ya no existe en este momento, pero sí existe Esmirna y es una ciudad próspera. En la actualidad todavía existe la ubicación donde quedaba la ciudad de Esmirna en nuestros tiempos. Ya en Esmirna luego dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Con esto nosotros encontramos aquí que el Señor se está acá mostrando como el único Dios verdadero. Él usa la expresión acá, el primero y el último, versículo 8. Este es un título que es usado por Dios el Padre en el Antiguo Testamento. En Isaías 44 y el versículo 6 encontramos acá que se utiliza esta expresión, el primero y el último, para referirse a Dios el Padre. Isaías 44 y versículo 6 dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Y luego encontramos esa misma expresión en el capítulo 48 y en el verso 12. Dice así, escúchame Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero, yo soy el último. Jesús está utilizando ese título que se aplica a Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Jesús dice en Apocalipsis 2:8, Él está mostrando que Él es el único Dios verdadero. Él dice, yo soy el primero y el último. Versículo 8.
Este es un título de Dios, pero también es un sinónimo de la frase el alfa y la omega. Es un sinónimo de la frase el alfa y la omega que nosotros encontramos en Apocalipsis 1:8. Son sinónimos. En Apocalipsis 1:8 Jesús ha dicho también lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También esta expresión, el primero y el último, es sinónimo de la frase el principio y el fin que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 6. Y dice así: también me dijo, yo ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús está usando acá en Apocalipsis 2:8 un título de deidad, un título de su divinidad. Lo que Cristo está afirmando aquí con esta expresión, que Él es el único y verdadero Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo con esta expresión: yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8. Él está diciendo acá que Él es el único Dios verdadero que ha existido, que no ha existido un Dios antes que Él, que no existirá ningún Dios después de Él. Él está expresando acá su divinidad. Él está diciendo acá que Él es el eterno Dios. Él está diciendo que Él es el infinito Dios. Él está diciendo que Él es el omnisciente Dios, el todopoderoso Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él está hablando de su deidad en esta expresión cuando Él dice que Él es el primero y Él es el último. Él es el único digno de toda adoración. El hombre no es merecedor de gloria, de honra, de alabanza. ¿Y por qué Jesús está expresando que Él es el primero y el último? Porque el emperador romano está demandando adoración, está demandando culto, está demandando que en el imperio romano se le considere como un Dios. Pero Jesús acá expresa a la iglesia de Esmirna y le dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el único digno de toda adoración. Por lo tanto, la iglesia de Esmirna está haciendo lo correcto en tributarle al Señor Jesucristo toda la adoración y resistiéndose a la imposición del imperio. La iglesia se está manteniendo fiel a su Señor y está tributándole solamente a Él toda la gloria y toda la honra que Él merece. Pero también Jesús acá nos muestra que Él es el vencedor de la muerte, porque Él sigue diciendo en el versículo 8, observe usted en su Biblia, Él dice no solamente que Él es el primero y el último, sino que Él dice el que murió y volvió a vivir. Jesús acá está diciendo que Él es el vencedor de la muerte. Aquí nos está hablando Jesús acerca de la muerte por nuestros pecados. Jesús está hablando aquí acerca de la resurrección de entre los muertos. Y en el contexto de los versículos que siguen, tiene gran importancia la expresión de que Él murió y volvió a vivir. ¿Por qué? Porque los creyentes de Esmirna están siendo perseguidos y se les está dando muerte. Y Jesús está animándolos con estas palabras. Él les dice a ellos: yo soy el que murió y yo soy el que volvió a vivir. Jesús ha triunfado sobre la muerte. Él es el Dios eterno, el primero y el último. Él estará por siempre
con los creyentes. Él estará por siempre con su amada iglesia para animarla, para fortalecerla, para darle confianza en medio de la adversidad. Pero también Él es el que murió y volvió a vivir. Él ha triunfado sobre la muerte. Y así como Jesús murió y resucitó, el creyente, el que ha nacido de nuevo, si tiene que morir por su fe en Cristo, Jesús le promete al creyente, le promete a usted, me promete a mí, que Él nos levantará victoriosos de la muerte. Porque Él es el Dios Todopoderoso, el primero y el último. Y Él es el que murió y el que volvió a vivir. Hermano, así es que si se desatase la persecución y por librar nuestra vida se nos pide negar a Jesús, negarle a Él, nosotros tenemos de Jesús, hermanos, el ánimo, la fortaleza, para que nosotros nos mantengamos fieles y que si nos toca morir por su causa, por su nombre, Él promete levantarnos de entre los muertos para vivir por siempre con Él. Y estas palabras tienen sentido en el contexto a la iglesia de Esmirna, porque muchos de ellos están siendo perseguidos y a muchos se les está dando la muerte por no negar que el único Señor es Jesucristo, que el único Dios es Jesucristo. Y están siendo perseguidos y el Señor les anima con estas palabras. Él es el primero y el último, Él es el que murió, pero también Él es el que volvió a vivir. Y consideramos ahora lo que es el segundo aspecto de esta exhortación de Cristo a su amada iglesia. Consideremos el segundo aspecto que se encuentra en el versículo 9. El segundo aspecto de esta exhortación de Cristo a su amada iglesia es la alabanza. Alabanza de parte de Cristo. Primeramente, el Señor expresa un mandato con palabras de ánimo y luego el Señor se dirige a esta iglesia con una alabanza, Y dice el versículo 9, el Señor le dice a esta iglesia lo siguiente: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. En el versículo 9 nosotros encontramos acá 3 elogios. El Señor va a dar elogios a esta iglesia como lo hizo con la iglesia de Éfeso, que lo hizo en los versículos 2 y versículo 3. Acá en el versículo 9 el Señor va a elogiar a esta iglesia, porque aún en medio del sufrimiento se mantienen fieles al Señor. Y Él entonces le dice lo siguiente: el primer elogio tiene que haber acá por soportar el sufrimiento. Soportar el sufrimiento. El Señor le dice a ellos: conozco, le dice Él, conozco tus sufrimientos. La iglesia está siendo perseguida en Esmirna y muchos están muriendo por su fidelidad al Señor. Y el Señor le dice: conozco tu sufrimiento. La palabra conozco significa un conocimiento pleno, significa un conocimiento absoluto. El Señor muestra aquí que Él es omnisciente, que conoce a la perfección el sufrimiento de esta iglesia. Él sabe todo lo que están pasando los cristianos de la iglesia de Esmirna. Él conoce de manera absoluta, plena, toda la adversidad y la pobreza que están enfrentando estos hermanos. Él conoce perfectamente. Él es omnisciente y Él conoce la iglesia de Éfeso. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Y ahora le dice lo mismo a la iglesia de Esmirna. Muestra la omnisciencia del Señor. El Señor conoce el sufrimiento del creyente. El Señor sabe las dificultades, las adversidades, las aflicciones de cada creyente. Él conoce a la perfección
Nosotros no podemos preguntarnos, ¿sabrá el Señor lo que estoy pasando? ¿Sabrá el Señor todo mi sufrimiento, toda mi aflicción? Hermano, el Señor conoce, Él es omnisciente y Él sabe cuando nosotros estamos sufriendo por causa de su nombre. Él sabe lo que sufrimos si es en el trabajo, la adversidad, la situación difícil, por ser creyente, por querer agradar a Dios, por ser fieles a Dios, por no correr como el mundo corre. Y por eso vienen adversidades, dificultades. Somos odiados, desechados, menospreciados, ya sea en el trabajo, en los centros de estudio, en la comunidad. El Señor conoce todo de nosotros, conoce plenamente la iglesia. Y Él le dice a ellos entonces, conozco. Y Él le dice, ¿qué es lo que le dice? Versículo 9, el Señor dice, conozco tus sufrimientos. La palabra sufrimiento que tenemos acá tiene la idea, hermanos, de un recipiente. Viene de esa idea de un recipiente donde se echaban las uvas, y donde se exprimían a presión para extraer el jugo de ellas. La aflicción a la que se refiere acá entonces es una aflicción que aplasta, es una aflicción que tritura, es una aflicción que oprime el alma, es una aflicción terrible. Y el Señor dice, conozco tu terrible sufrimiento. Los cristianos de Esmirna están bajo una presión de su alma. Y todo a causa de la fidelidad de ellos a Jesucristo. Las razones de ese sufrimiento que oprime, que tritura, tenían que ver, hermanos, porque en la ciudad de Esmirna, como hemos dicho, se exigía la adoración al emperador romano, pero los cristianos se estaban manteniendo fieles a Cristo, se negaban a la adoración al emperador, se negaban ellos a ofrecer sacrificios al emperador romano. Por tanto, eran considerados enemigos del reino, enemigos del imperio, y tenían que ser entonces perseguidos, tenían que ser entonces encarcelados, y tenían muchos que ellos, por no negar su fe, morir. El Señor les dice, conozco tu sufrimiento, sé lo que estás padeciendo por mi causa, sé lo que estás padeciendo por mi nombre, sé lo que estás padeciendo por mantenerte fiel a mí. Cuando nosotros de la misma manera nos mantenemos fiel a nuestro Señor Jesucristo, Él conoce nuestra aflicción, conoce nuestro sufrimiento, conoce las consecuencias que estamos llevando por mantenernos fieles a Él. Y solo el verdadero creyente se mantiene fiel a pesar de las consecuencias que puedan venirle a su vida, ya sea un despido en su trabajo, ya sea ser desechado por su familia. Cualquier consecuencia que pueda tener, solo el verdadero creyente se va a mantener fiel y no va a hacer concesiones con este mundo. Así que en medio del sufrimiento se conoce realmente quiénes somos. El impío, el falso creyente, huye de la adversidad a causa de Cristo, pero el verdadero creyente va a enfrentar con firmeza, con fuerza de parte de Dios sus adversidades por amor, por su fidelidad a Cristo. También los cristianos no solamente se negaban a rendirle culto al emperador romano, los cristianos se negaban a adorar a todos los dioses del imperio romano. Ellos adoraban solamente al único Dios verdadero. Ellos adoraban solamente al Dios invisible, al Dios que es espíritu. Pero en el imperio romano tenían muchos dioses, falsos dioses.
Y los cristianos se negaban a tributarle adoración, oración, quemar incienso y todo lo que se hacía en la ciudad de Esmirna a estos falsos dioses. Por lo tanto, entonces eran considerados como ateos, porque decían, no adoran a los dioses del imperio y dicen que el Dios de ellos es un Dios invisible. Entonces decían, no, son ateos. Entonces eran considerados como antisociales, enemigos, porque no querían participar de la idolatría del imperio. Cuando nosotros no resistimos a hacer lo que el mundo dice y no corremos como el mundo corre y no practicamos lo que el mundo practica, estaremos en la mira. Seremos odiados, seremos aborrecidos, hermanos, y con el tiempo, que no ha de ser mucho, tal vez, no lo sé, perseguidos a nivel mundial, porque no queremos desobedecer al Señor, porque no queremos practicar lo que el mundo practica y que deshonra a Dios, que no glorifica a Dios, que no exalta a Dios. Y por mantenernos fieles, llegará un momento que la iglesia será perseguida mundialmente. Y mantenerse fiel al Señor costará la vida. ¿Cuántos se mantendrán fieles? ¿Cuántos nos mantendremos fieles si hoy empezara la persecución? Pero es ahí donde se prueba el verdadero creyente. Se mantiene fiel a su Señor, aunque le toque dar su vida por Él. La Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, hablando aquí, nos dice lo siguiente. Segunda carta de Timoteo nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si usted quiere vivir en santidad en medio de este mundo caído, perdido, depravado, que corre cada vez más hacia la inmoralidad, que corre cada vez más hacia el pecado, usted que no quiere vivir de esa manera, tiene que saber que va a ser odiado, que va a ser rechazado. Si el mundo no le odia, si el mundo no le rechaza, hermano, pregúntese por qué. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo como ellos? ¿Está practicando lo que el mundo practica? ¿Está haciendo concesiones pecaminosas con las prácticas viles, mundanas de la sociedad en la que usted vive? Porque aquel que quiere vivir en santidad en su trabajo va a ser rechazado, odiado, despreciado, criticado y muchas veces hasta despedido de ahí. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo va a padecer persecución. Persecución. Consideremos ahora el segundo elogio de Cristo a la iglesia de Esmirna. Y el segundo elogio es por la bendición espiritual de esta iglesia. El Señor le dice, no solo conozco tu tribulación o tu sufrimiento, sino que le dice, conozco tu pobreza. Esta ciudad, hermano, era una ciudad próspera, era una ciudad rica, era una ciudad importante en cuanto a la exportación. Estaba en un puerto, había prosperidad abundante, pero el Señor le dice, conozco tu pobreza. ¿Por qué le dice eso? Aquí la pobreza a la que el Señor se está refiriendo en medio de una ciudad rica y próspera, la pobreza se está refiriendo a una pobreza extrema. Extrema, pobreza extrema. Es la idea de indigente, es la idea de mendigo. Y así están viviéndose en medio de una ciudad que es muy próspera. Esa misma palabra que tenemos pobreza acá es la que aparece en Lucas 16:20. Acá se traduce pobreza.
en Apocalipsis 2:9. Pero en el libro de Lucas, observe usted, es la misma palabra y se traduce de diferente manera. En Lucas capítulo 16, Lázaro, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Y el versículo 20 dice, a la puerta de su casa se tendía un mendigo. La palabra mendigo es la misma palabra que se traduce pobreza en Apocalipsis 2:9. Los hermanos de Esmirna están viviendo como mendigos en una ciudad próspera. Y luego ahí en Lucas encontramos que dice el versículo 20, dice que a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Pues esa misma idea de Lázaro, que es un mendigo y que deseaba comer migajas por la miseria en la que vivía Lázaro, es la misma idea que tenemos acá en Apocalipsis 2:9. Ahora, ¿a qué se debe esta extrema pobreza de los hermanos de la iglesia de Esmirna? Ellos estaban, hermanos, en extrema pobreza en medio de esta ciudad próspera, y era debido a que habían experimentado extrema persecución por su fe. Y debido a eso, ellos habían sido despojados de todos sus bienes. Sus perseguidores los habían dejado en extrema pobreza. Y el Señor les dice, conozco tu extrema pobreza. Y era una pobreza causada por el despojo de sus enemigos. Pero ellos preferían ese sufrimiento, preferían esa pobreza que negar a Cristo. ¿Qué escogería usted hoy? Por Cristo. ¿Sufrimiento o no sufrimiento? ¿Riquezas o la miseria? Ellos estaban probando realmente quién era su mayor tesoro en esta vida. Ellos sabían que su sufrimiento aquí era temporal, porque si les tocaba morir por su fe en Cristo, pasarían a disfrutar la eternidad con el Señor, que les había prometido herencia en los cielos. Su miseria era temporal acá, pero su riqueza espiritual es eterna. A veces nosotros vamos a ser puestos a prueba. ¿Y qué vamos a elegir? Si no queremos sufrir, si no queremos pasar necesidad, si no queremos pasar hambre, quizás seamos como Judas y vendamos al Señor por 30 monedas de plata. Vendamos al Señor por el trabajo que tenemos, vendamos al Señor, quizás va a suceder, quizás no, Dios le ayude, nos ayude a mantenernos fieles. Quizás no vamos a querer tener un menor ingreso que el que tenemos y vamos a negar nuestra fe. Espero que no. Es mejor padecer un poco aquí, aunque esos sean muchos años de la vida humana, pero luego pasar a disfrutar la eternidad con el Señor en el cielo. Y los creyentes de Esmirna preferían ese sufrimiento y preferían esa pobreza que negar a su Señor, a su Salvador, a su Redentor. Y es algo que nosotros tenemos que imitar de estos hermanos. El Señor les dice en el versículo 9, conozco tu pobreza,
Pero el Señor les anima y les dice, sin embargo, eres rico. Vivían como mendigos en medio de una sociedad próspera. Vivían como mendigos por causa del despojo, por su fidelidad a Cristo. Pero el Señor le dice, ustedes son los verdaderos ricos en esta ciudad. No eran los demás que vivían en grandes casas, que tenían todos los lujos, todas las comodidades, mucho dinero, muchas propiedades. No eran esos los ricos delante de Dios. Los ricos eran los creyentes de Esmirna. El Señor le dice, sin embargo, tú eres rico. Aunque no poseían nada materialmente, ellos eran los más ricos de Esmirna. ¿Por qué? Porque ellos poseían todas las fieles promesas de Cristo. Ellos habían sido elegidos para la salvación. Ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo para siempre. A ellos se les había prometido la herencia eterna del cielo. Ellos poseían todas las promesas de Dios en sus vidas y para ellos. Ser ricos, hermano, no es tener dinero en esta vida. Ser ricos es poseer a Cristo, es tener a Cristo y que Cristo nos posea a nosotros. La mayor riqueza que usted tiene no son sus cuentas en el banco, y si las tiene, qué bueno. No es su casa, y si la tiene, es bueno, qué bueno que lo tiene. Si tiene un medio de transporte, esa no es su mayor riqueza, y si lo tiene, qué bueno, es una bendición, pero no es su mayor riqueza. Su mayor riqueza se llama Jesucristo. Él es su mayor riqueza. Él es el tesoro más valioso que usted puede tener, que nadie le puede quitar. Le pueden quitar sus bienes, le pueden quitar su vida, pero si hay algo que nunca le van a poder quitar, es a Cristo en su corazón, de su vida. Su mayor tesoro es Él. Y el Señor le dice a ellos entonces, sin embargo, eres rico. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 2, observe usted lo que nos dice Santiago, capítulo 2 y el versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5, aquí hay una exhortación a esta iglesia en este tiempo y dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Entonces acá este versículo nos está diciendo que Dios ha escogido a los que son pobres materialmente para que sean ricos espiritualmente. Así que la mayor riqueza que todos tenemos es Cristo, es nuestra salvación. Y el Señor les anima a ellos entonces con esta palabra. Luego el Señor les dice ahí mismo en el versículo 9, en el tercer elogio que tenemos acá, el tercer elogio es por no desmayar ante los enemigos. No los hizo ceder la pobreza, no los hizo ceder la miseria y tampoco los hizo ceder los enemigos. El Señor le dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Qué expresión más fuerte la que el Señor dirige acá a estos judíos de este tiempo. La palabra calumnia que tenemos acá en esta oración significa blasfemia, literalmente es blasfemia, y eso significa falso testimonio. Se usa esta palabra como falso testimonio cuando va dirigido hacia las personas, y también esta palabra significa palabras hostiles cuando va dirigida hacia Dios. Y acá tiene ambos sentidos. Tiene el sentido de
falsedad, levantar falso testimonio, y tiene el sentido de decir palabras hostiles y ofensivas a Cristo. El Señor le dice a ellos: sé cómo te calumnian. Y estas personas acá están levantando falsos testimonios, falsas acusaciones en contra de los cristianos de Esmirna. Tanto judíos como gentiles se han unido para levantarse y perseguir a la iglesia en ese momento. Ellos no solamente calumniaban a los creyentes, también levantaban y decían palabras ofensivas hacia Cristo. Tenemos acá entonces, hermanos, que estas personas que son judíos, nacionalmente, culturalmente, étnicamente, son judíos, pero no eran realmente judíos verdaderos espiritualmente. No lo eran. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 2, observe usted, ¿quién es un verdadero judío delante del Señor? No es aquel que ha nacido en la nación de Israel. No es ese el que el Señor considera un judío, sino aquel que ha nacido espiritualmente, aquel que ha conocido a Cristo como su Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 28, el apóstol Pablo describe lo siguiente, y él dice, desde el 27, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebranta la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Estos judíos, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, no son judíos nacidos de nuevo, son impíos, son pecadores, no son considerados hijos de Dios, no son considerados hijos de Abraham por la fe. Y entonces acá el Señor le dice a ellos y describe a estos judíos de esa manera: eran sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? Es decir, que pertenecen a Satanás. Aunque estos judíos, por ser étnicamente judíos, se decían ser hijos de Dios, Cristo acá dice: estos son del diablo. Todo judío que no ha nacido de nuevo, todo judío, todo israelita que no ha puesto su fe en el Mesías, que no ha puesto su fe en Cristo, no es hijo de Dios. Como tampoco lo es cualquier otra persona de otra nacionalidad que no ha puesto su fe en Jesucristo, no es hijo de Dios. Y acá se les considera a estos como sinagoga de Satanás. Estos eran servidores del diablo. Estos eran agentes de Satanás y no siervos del Señor, porque se estaban aliando con los gentiles para perseguir a la iglesia de Esmirna, para causarles la muerte. Y el Señor los describe como sinagoga de Satanás. Estos eran homicidas. Eran hijos de su padre el diablo. Estaban persiguiendo la iglesia del Señor. El Señor en Juan capítulo 8, observe usted, hablando a los judíos que no creían en Él, que no aceptaban su mensaje, Él les dice lo siguiente, en el Evangelio de Juan capítulo 8 y el verso 37, Jesús les dice a estos judíos: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo
lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. 39. Y ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Él replicaron, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. 40. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido del Padre, de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios, decían ellos. Pero observe el 44. Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Jesús habla aquí en esos versículos, hermanos, todo aquel que persigue la iglesia del Señor entra en esa categoría. Sea judío o no judío, es un hijo del diablo. Persigue la iglesia, ataca a los creyentes. No es un hijo de Dios. Y Jesús dice acá en Apocalipsis 2:9, estos son sinagoga de Satanás, porque calumniaban a los creyentes y maldecían a Jesús. Toda persona, una vez más, toda persona, judía o no, que trata de dañar a los cristianos, que trata de dañar la iglesia del Señor, que trata de dañar una congregación en un lugar, hermanos, esa persona es un hijo del diablo. Aunque diga que cree en Dios, como esta sinagoga. Toda organización, no solo persona, toda organización en este mundo, en este país, que dice que sirve a Dios, pero que hace y dice cosas que perjudican a la iglesia de Dios, a los cristianos o a una congregación determinada, esta organización es una organización de Satanás. Aunque digan que creen en Dios, son una organización satánica que usan el nombre de Dios para perseguir al pueblo de Dios. Son gente que no se ha arrepentido de sus pecados, son gente que no ha confiado en Jesús como su Señor, como su Salvador. No son hijos de Dios, no aman al Hijo de Dios, no aman al pueblo de Dios, la iglesia. Así que no se dejen engañar. Son sinagoga de Satanás, son servidores de Satanás, aunque se llamen cristianos, aunque se llame organización cristiana. Ahora observemos entonces la tercera, hermano, el tercer aspecto de la exhortación de Cristo a su amada iglesia. A esta iglesia no se le hacen reclamos, a la iglesia de Esmirna no hay ninguna reprensión, solo hay elogios, y luego pasa a una exhortación a ellos en el versículo 10. En el versículo 10, observe lo que Jesús le dice, después de que los ha elogiado por mantenerse fieles. Les dice a ellos, la exhortación es no temer a lo que se avecina. Hermanos, la cosa estaba difícil y venía más todavía. Las cosas no iban a cambiar, las cosas no iban a mejorar, las cosas iban a ponerse peores todavía. Y el Señor les dice a ellos lo siguiente: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y ya estaban sufriendo. Las cosas iban a ponerse más difíciles todavía. El Señor no iba a intervenir para evitar y quitar el sufrimiento que ya tenían. Más bien venía cosas más difíciles para la iglesia. Cosas peores vienen y el Señor le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento
estaba llena de miedo, hermanos. Tenía miedo, había pánico en sus corazones, pero Jesús les anima a no tener miedo, porque Él estaría con ellos en medio de ese sufrimiento para fortalecerlos, para animarlos. Así que, hermano, cuando el sufrimiento viene y usted piensa que ya va a terminar y usted cree que ya va a pasar, el Señor le dice: mira, no temas, porque esto se va a poner más difícil para tu vida. Y lo que necesitamos es orar: Señor, ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame a seguirme manteniendo fiel a ti, así como hasta este momento me has ayudado, Señor, y las cosas van a ponerse peor, entonces ayúdame mucho más a mantenerme fiel. Y el Señor les dice entonces a ellos: no temas los que estás por sufrir. Luego Él dice: te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Jesús les anuncia lo que va a venir, les advierte lo que viene. Y Jesús les dice quién está detrás de la persecución ahí. ¿Quién está incitando a los judíos? ¿Quién está incitando a los paganos a perseguirlos? El diablo. Jesús les dice ahí en el versículo 10: te advierto que algunos de ustedes, el diablo, no era el diablo que salía, hermanos, a perseguir a los cristianos, pero eran las personas incitadas por él. Entonces Jesús les advierte que el diablo está detrás de la persecución, incitando a los impíos y a los paganos para perseguirlos, con la posibilidad, hermanos, de la muerte. Había la posibilidad de que en esa persecución hubiese más muerte. Jesús dice que Satanás va a ponerlos a prueba. Eso significa que Satanás aumentaría el sufrimiento. Ya están sufriendo, la situación está dura, y el Señor les dice: pero viene más. No sé qué haríamos nosotros si fuésemos los cristianos de Esmirna esta mañana y estamos aquí de repente escondidos porque hay persecución afuera, y hacemos la reunión escondidos y orando, ¿verdad?, para que el Señor nos fortalezca. Pero el Señor, en ese momento, nos llega la carta de Esmirna y el Señor dice: miren, no teman. Y decimos: oh, qué bueno, ya va a pasar. Pero luego viene lo siguiente: les advierto que la cosa se va a poner peor. ¿Qué haríamos? Ojalá que lo que en ese momento hiciéramos es lo que hizo la iglesia de Esmirna: seguirse manteniendo fiel al Señor. Y el Señor dice que lo van a poner a prueba. La palabra probar que tenemos acá significa meter metales al fuego intenso. Lo que quiere decir es que los cristianos serán sometidos a pruebas más intensas, hasta llevarlos, hermanos, hasta llevarlos a ver si renuncian de su fe. Eso va a probar mucho más que la fe de los cristianos de Esmirna es verdadera y es genuina. La lucha del cristiano es contra el diablo, y el diablo usa personas. Esa lucha que usted tiene en su trabajo, si tiene luchas en su casa, en su vecindario, donde está, esas luchas, esa persona que le hace la guerra, solo es el instrumento de Satanás para hacerle la vida más difícil. Y su fe está siendo probada. Así que agárrese más fuerte del Señor y sus promesas. Y luego entonces tenemos acá que el Señor ha expresado lo que va a venir. Y el Señor dice: el que salga vencedor. Perdón, en el versículo todavía, el versículo 10, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. El Señor les dice acá que no nieguen su fe. Y Él les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
hay una promesa a la fidelidad al Señor. Y luego observemos el versículo 11, que termina diciendo lo siguiente. El versículo 11 dice, Apocalipsis 2, versículo 11, donde tenemos acá que él dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. Y aquí en el versículo 11 tenemos lo que es el cuarto aspecto de esta exhortación, y es la promesa. Hay una promesa que empezó en el versículo 10, parte del versículo 10, y ahora se reafirma en el versículo 11. Aquí hay una promesa, aquí el cuarto aspecto de la exhortación es la promesa expresada por Cristo. Cristo dice acá que el que salga vencedor, Él está comunicando las palabras del Espíritu Santo a la iglesia. El versículo 11 dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu también le habla a la iglesia acá. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu Santo? La promesa es que el que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa. Hay muerte física en ese momento, pero la promesa es que no sufrirán la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Condenación eterna. A eso se está refiriendo el pasaje. La promesa del Espíritu Santo es que el cristiano nunca será condenado en el infierno. El cristiano puede experimentar la muerte primera. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte física. ¿Y cuál es la muerte segunda? La condenación eterna. La promesa del Espíritu Santo aquí, hermanos, es que aunque el creyente pueda morir físicamente a causa de la persecución, jamás experimentará la condenación en el lago de fuego. Esa es la promesa. ¿Podemos morir físicamente? Sí, pero el Señor promete que tenemos asegurada la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6 se menciona esto y dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 20 dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte segunda. El creyente no experimentará la condenación eterna jamás. Pero todo aquel que muere sin Cristo, sin arrepentirse de sus pecados, experimentará la muerte física y experimentará la condenación eterna. Así que si hay alguien esta mañana que no se ha arrepentido de sus pecados, déjeme decirle que al morir físicamente le está esperando la condenación eterna. Y la única manera de librarse de esa condenación eterna es que usted se arrepienta de sus pecados, ponga su fe en Cristo como su Señor y como su Salvador. Y esa promesa de no experimentar la segunda muerte será suya también. Así que esta mañana, ¿qué hemos visto entonces? Hermano, hemos visto acá 4 aspectos de la exhortación de Cristo a su amada iglesia para que ante el sufrimiento le seamos fieles hasta la muerte. Eso hemos visto.